Continuamos con nuestra lectura bíblica matutina. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 22, del versículo 1 al versículo 15 del libro del Éxodo. Mientras usted busca la lectura para leer con nosotros o escucharnos, quiero enviarle saludos, agradecer sus mensajes, agradecer que comparte con sus contactos y gracias por suscribirse en nuestros canales. Le invito para que ore por las peticiones que nos están manifestando en este momento. Y muchas gracias por las oraciones, por todo el ministerio de lecturas bíblicas matutinas. Así pues, vamos a dar lectura a la palabra de Dios y confiamos que el Señor va a aplicar su palabra a nuestro corazón. Dice así, Éxodo 22, 1 al 15. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará, y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos, y nos damos cuenta que la ley que Dios dio por medio de Moisés, como vemos en los versículos anteriores, también contenía reglamentos para la protección de la propiedad. Mientras leemos esta sección con sus referencias al ganado, los campos, las viñas y las casas, podemos ver que se anticipaba al futuro, cuando el pueblo de Dios se iba a establecer en la tierra de Canaán. Las situaciones que se presentan en estas leyes son muy sencillas y directas.
Como ya hemos dicho, algunos de los casos pueden parecernos extraños porque nos llegan en un tiempo diferente y de una cultura diferente. Pero si nos remontamos un poco a aquellos países poco desarrollados o en lugares muy lejanos, muy probablemente que en ese lugar se entenderán sin problema estas leyes, porque en algunos lugares incluso se sigue practicando muy probablemente este tipo de reglamentación de lo que acabamos de dar lectura en este momento. Lo que sí es importante notar, queridos hermanos, es que Dios les está dando leyes a este pueblo para poder convivir civilmente. Recordemos que el pueblo era libre, pero ahora tenían que aprender a vivir en libertad. Ese pueblo no tenía leyes, ahora tenía que aprender a vivir con leyes. Y Dios se está encargando de dejarles leyes que les ayuden a convivir, que les ayuden a tener una vida más fácil y sobre todo para que vivan de una manera en paz. Hasta lo que hemos visto nos damos cuenta que el Señor considera muy sagrado lo que es primeramente la vida. Sin embargo, también Dios considera muy importante y le da en esta ley que acabamos de leer mucha relevancia a la propiedad, al derecho de tener una propiedad y al derecho de el patrimonio o del cuidado del patrimonio de una persona. Por eso sabemos que Dios es un Dios justo. Si pusimos atención a lo que hemos leído, el Señor está protegiendo la propiedad o la permanencia de la propiedad privada. Como nos damos cuenta, cuando el hombre no respeta lo ajeno, cuando el hombre estropea lo que no es de él, causa mucho daño. Dios se está encargando de que este pueblo aprenda a respetar la propiedad privada y también a resarcir el daño a la medida de su culpabilidad. Queridos hermanos, esto es vivir justamente bajo un marco legal. Este pueblo tendría que aprender a vivir de esta manera. En Egipto ellos no tenían leyes, no existía para ellos ninguna situación de las que hemos considerado. Pero a partir de ahora tenían que saber cómo poder llevar una vida civil más tranquila y en paz con todos. Oremos para que también en el lugar donde vivimos haya leyes que se apliquen, que se respeten, que respeten la vida, que se respete la propiedad privada y que se respete el derecho de las personas sin lastimar y sin perjudicar lo que Dios ha establecido en su palabra, que es justamente tener un altísimo concepto de la vida. Sobre todas las cosas es lo que Dios nos ha enseñado. Y sobre todo también en estas leyes que se le conoce como leyes sobre la restitución, Dios está haciendo que el ser humano se haga responsable de sus actos. Y esto es muy importante, hacernos responsables de nuestros actos. Así que hermanos y amigos, pues oremos en este momento que Dios nos dé entendimiento y que nosotros también pongamos en práctica lo que Dios nos ha enseñado y que busquemos siempre vivir bajo las ordenanzas de Dios para que honremos su nombre. Recuerde que ese pueblo tenía que ser diferente al de los demás pueblos de la tierra. Y para eso Dios les está dando leyes, reglamentos que ellos deben poner en práctica para que den un testimonio de que son un pueblo apartado, un pueblo diferente. Oremos a Dios para que como iglesia
demos ese testimonio y seamos luz en medio de las tinieblas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites en este momento leer tu palabra. Danos entendimiento. Aplica tu palabra a nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios de orden, un Dios de leyes, un Dios que eres justo. Ayúdanos para que nosotros podamos aplicar tu palabra a nuestro diario vivir. Muchas gracias y te pido que nos des entendimiento. Te pedimos también por las necesidades y por las peticiones de oración. Obra, bendito Señor, en la vida de cada uno. Muchas gracias por esta semana que nos concedes iniciar y por tus bendiciones recibidas. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga y queridos amigos, no se pierdan la lectura de mañana porque vamos a continuar con las leyes humanitarias. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios contempla todos los aspectos de la vida. Así que no se lo pierda, aquí le esperamos. Por lo pronto, que Dios le bendiga, que tenga una semana bendecida y que la paz de Dios sea con usted.